¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro canal Les Habla Sin Mentiras. A todos los que nos siguen en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo, es bueno decirles lo siguiente. Estamos viviendo horas claves, horas que son determinantes en la geopolítica mundial. En este video yo te voy a explicar lo que digo allí en el título. Te lo voy a explicar breve y periodísticamente para que tú lo entiendas. Te voy a contextualizar y para que en futuros videos que hablemos de este tema no andes perdido, sino que ya de una vez lo interiorice. Yo voy a tratar acá por qué Rusia está dejando en la prehistoria prácticamente al país poderoso. Miren, en 2018 ya Putin daba el pistoletazo de lo que Rusia estaba haciendo, que eran las armas hipersónicas. Nadie, te lo estoy diciendo, nadie, ni China, ni el país del norte, tenían armas hipersónicas. A día de hoy, Rusia tiene 3 armas hipersónicas. Indetectable, imparable y severamente mortal, que pueden llevar a su vez armas de destrucción masiva en las 3. Hace pocas horas atrás, los rusos acaban de hacer su segunda prueba de un misil hipersónico llamado Zircon. Escuchen bien este nombre, Zircon, capaz de volar a 9 veces superior a la velocidad del sonido. Ahora, déjame hacerte un inciso aquí. Los misiles hipersónicos se dicen que se convierten en hipersónicos cuando son capaces de volar al menos 5 veces la velocidad del sonido. Estamos hablando de más de 2.300 kilómetros por hora. Rusia tiene el Avangard, un misil crucero invulnerable. Ningún sistema de dispositivo antimisiles y de defensa antiaérea lo puede detener. Y cuando lo detecta, si es que lo puede hacer, no le da tiempo a nada. Ya recibe el impacto. Tiene el Kinzhal, un cohete de lanzamiento aéreo de más de 2.000 kilómetros de alcance. Tiene el Zermat, que no es hipersónico, pero va de polo a polo, alcanza, es intercontinental, alcanza cualquier objetivo en cualquier polo. Y tiene el que te acabo de mencionar, hipersónico, llamado Zircon. Los 3 con capacidad de arma de destrucción masiva. ¿Cuál es el segundo país que tiene armas hipersónicas? China. Y lo acaba de presentar, está calientico, hace poco menos de algunos meses, el DF-17. Es un desfile militar. No sabemos si ya está operativo, lo acaba de presentar. El país del norte no tiene armas hipersónicas. Ahora, ¿por qué Rusia da este paso? Porque Rusia ha sido obligada en los últimos años por las sanciones, por el empuje que tiene el país más poderoso, más la OTAN, de acabar con los rusos, de disminuir sus fuerzas. Entonces, ellos han dicho que la única manera de detener estas provocaciones y la única forma de garantizar su seguridad es responder ante esas amenazas con estos misiles. Ahora, te voy a decir una cosa. Ellos dicen, los rusos dicen, que para romper la paridad existente, Estados Unidos ha venido colocando sistemas antimisiles en Rumanía y en varios países de la frontera rusa. Acuérdense que Rusia tiene frontera con más de 16 países y hasta allí han llegado el país del norte y la OTAN a colocar sistemas de defensa en algunos de esos países, no en todos. Y han colocado lo que los rusos llaman los sistemas antimisiles, que pueden ser convertidos en lanzaderas o en medios de lanzamientos para el ataque.
Y por eso los rusos le están mostrando los dientes, las uñitas de estos 3 hipersónicos. Ahora, ¿qué dice el país poderoso? Hace pocas horas atrás, el portavoz del Pentágono, John Kirby, ha dicho, asustado, que estos misiles hipersónicos con capacidad masiva podrían convertirse, y de hecho ya son, en un factor potencialmente desestabilizador y una amenaza notable para el país poderoso y la OTAN. ¿Y qué ha hecho en su conjunto el país poderoso? Pedir más plata al Pentágono, porque necesitan achicar la brecha, que es de 2 o 3 años, de estas armas hipersónicas respecto a los chinos y a los rusos. Por eso te lo vengo diciendo. El imperio luce débil en los últimos años y los rusos y los chinos están atacando peligrosamente. Esto se vuelve cada día más interesante desde el punto de vista político. Déjame tus puntos de vista, tus pareceres, tus orientaciones y reflexiones. Muchas gracias y será hasta la próxima.